Amigos, hermanos, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos, por mirarnos una vez más. Yo espero que la predicación de esta ocasión también pueda ser de bendición para cada uno. Ahora nos toca leer y estudiar un poquito el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pero vamos a orar, vamos a escuchar algunos cantos que Daniel ha preparado y entonces comenzamos. Nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por una oportunidad más de tomar tu palabra, de tomar este tiempo, este espacio, de usar estas plataformas en el internet para poder compartir con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros amigos que nos ven también en diferentes lugares. Que tú bendigas la vida de cada uno, la vida de los pastores, la vida de los miembros de las iglesias. Y Señor, que cada día podamos tener más claridad en cuanto a tu plan y tu propósito para la iglesia que tú has formado, la iglesia de Cristo Jesús en cualquier lugar. Oramos dándote honra y dándote gloria en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar. Gloria de su nombre, poniendo ya en su alabanza.
Bueno, en relación con los anuncios, pues ya los tenemos ahí, gracias a Dani que nos hizo esta presentación de PowerPoint. Y entonces quiero añadir que estamos teniendo unas sesiones para niños pequeños, niños menores de 10 años. Lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje, ya sea aquí al WhatsApp de Berea, o ustedes van a ver ahí en las presentaciones, en las diapositivas, van a ver a Lorena Lara. Anoten su número telefónico y hablen con ella, díganle: hermana, yo también quiero que mi niño menor de 10 años pueda participar en lo que ustedes están haciendo. Los niños más pequeños, de 4 años, de 3 años, pueden entrar con sus padres, porque incluso esto les sirve también a los padres, ¿cómo no? Entonces vamos a ver esta presentación de PowerPoint. Si hay algo que les interesa, pues le ponen una pausa y entonces con toda confianza comuníquense con nosotros. Lo único que queremos es bendecir sus vidas, ser de edificación para cada uno.
Pues qué tremendo, gracias a Dios porque tenemos una vez más esta oportunidad. Y ahora estamos para comenzar el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pero antes, así brevemente, ¿qué fue lo que vimos en el capítulo 11? Hablamos de 5 consejos útiles para el cumplimiento de la misión, el cumplimiento de la misión de Dios. Y el primero fue enfocar el alcance de la misión. Esto nos evitará los prejuicios raciales y étnicos. En segundo lugar, enfocar las escrituras en su contexto. Esto nos evitará la mala doctrina. En tercer lugar, enfocar la persona de Dios en la misión. Esto nos evitará la tendencia del orgullo y la egolatría. En cuarto lugar, enfocar la manera y el método del ministerio bíblico. Esto nos evitará los programas y metodologías que no han logrado el objetivo en la misión de Dios. Y en quinto lugar, enfocar la manera, el método y el propósito de las ofrendas. Y esto nos evitará desviarnos del plan financiero de Dios para su misión. Y aquí hago una breve pausa, simplemente para agradecerles a cada uno de los que con ánimo, con esfuerzo, con sacrificio y con el compromiso en la misión de Dios, pues han estado colaborando con nosotros en las ofrendas misioneras. Gracias, hermanos. Que su ánimo no se canse hasta desmayar, como dice la Escritura. Y ahora sí, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, ahora nos toca el capítulo 12. Y aquí vamos a hablar de 4 poderes que se manifiestan en la lucha espiritual. 4 poderes que se manifiestan en la lucha espiritual. La lucha que tenemos en la vida cristiana, la lucha que tenemos en el ministerio, la lucha que tenemos en el reino, en la misión de Dios, es una lucha espiritual. Ahora, el diablo y sus demonios son muy reales, pero la lucha espiritual no se libra tanto en manifestaciones infernales o luciferinas, sino de manera más sutil que hasta pasa inadvertida muchas veces. Pero es una lucha sin tregua, es una lucha tremenda, es una lucha que cada día enfrentamos, cada día. Y sin darnos cuenta recibimos los dardos de fuego del enemigo. Entonces, vamos a hablar de 4 poderes que se manifiestan en la lucha espiritual, en la verdadera lucha espiritual. Y el primero que veremos será el poder del enemigo de Dios. El segundo, el poder del cuerpo de Cristo. Es una lucha. Se requiere poder. En tercer lugar, el poder de la ira de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder de la ira de Dios en esta lucha espiritual? Y en cuarto lugar, el poder de la palabra de Dios. Entonces, estos son los 4 poderes que se manifiestan en la lucha espiritual. Y vamos a comenzar, pues obviamente, con el primero, el poder del enemigo de Dios. Y esto lo podemos ver, lo podemos enfocar en los primeros 4 versículos. Déjenme leerlos. Dice de esta manera: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí tenemos la manifestación del poder del enemigo de Dios. Ahora, la batuta de la persecución pasó de Saulo de Tarso, al rey Herodes. Y
Físicamente, pues vemos a Saulo, ya lo vimos como enemigo, como perseguidor, aunque, perdón, el Señor lo convirtió. Pero ahora hay otro enemigo, se llama Herodes. Sin embargo, ellos no son el verdadero enemigo. La Escritura dice, en un pasaje que leeremos en un momento, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. De manera que ni Saulo de Tarso ni Herodes, sino el verdadero enemigo está trabajando tras bambalinas. El verdadero enemigo es el diablo. Ahora, una cosa que debemos entender desde siempre, no olvidar, hay que estar siempre enfocados en esto. La persecución no es contra un solo individuo, no es contra una sola persona. La persecución es contra el cuerpo de Cristo. Dice aquí que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Maltratarles es el sentido de persecución, perseguirles. Ahora, el verso 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos, siempre tenemos que hacernos las preguntas más profundas. Y quiero decirles que las preguntas más profundas son las preguntas más sencillas. Las más sencillas que se pueden imaginar. Son las preguntas que les hacen sus niños en la casa cuando están chiquitos. ¿Por qué? Y a cada rato ya les explicaste. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, así aprenden los niños. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos también, ¿por qué se enfoca la muerte de Jacobo? Dice aquí, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y la respuesta mía es, no lo sé. No lo sé. ¿Saben que esta es una respuesta muy difícil para cualquier predicador? Siempre que alguien nos hace una pregunta, salimos con cualquier cosa, con tal de que no se den cuenta que somos ignorantes. Pues yo no sé esta respuesta, pero les doy 2 o 3 pensamientos. El Jacobo, mencionado aquí, es uno de los 12. Dice aquí que es hermano de Juan. Es uno de los 12 apóstoles. En Marcos capítulo 10, Jacobo y Juan pedían el privilegio de sentarse en la gloria, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y el Señor les dijo que serían bautizados con el mismo bautismo suyo, hablando de su muerte. En Marcos capítulo 10, versos 38 y 39, y se los dejé ahí en la pantalla. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. De manera que Jacobo y Juan ya estaban advertidos del precio que podían pagar por servir al Señor Jesús, por ser sus discípulos, por ser sus seguidores. Entonces, Herodes, en el principio de la carrera cristiana, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, aunque no nos obsesionamos con la muerte, obviamente nadie quiere morir, la Biblia llama a los mártires bienaventurados. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los mártires son bienaventurados. Un mártir es aquel que muere por una causa. Jacobo está muriendo por la causa de Jesús. De manera que este es el segundo mártir. Si recuerdan, allá en el capítulo 7 vimos al primer mártir, Esteban. Y ahora aquí tenemos al segundo, que está muriendo por el Señor Jesús, por la causa del Señor Jesús. Y se trata, pues, obviamente, de Jacobo. Ahora, el siguiente en la lista del enemigo,
El siguiente era Pedro. Dice aquí en el versículo 3, y viendo que esto, la muerte de Jacobo, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, el tiempo de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro es el siguiente en la lista. El reino de Dios es un reino espiritual, de manera que los enemigos serán también espirituales. Saulo de Tarso dejó de ser enemigo al convertirse al Señor Jesucristo. Herodes también pudo haber hecho lo mismo, convertirse al Señor Jesús. Herodes no es el verdadero enemigo, sino los poderes espirituales. Dice aquí en el libro de Efesios capítulo 6 y el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Obviamente el plan del enemigo, el plan de Satanás, era matar a Pedro. Y usando como instrumento, en este caso, a Herodes. Estamos hablando de 4 poderes que se manifiestan en la lucha espiritual. Y el primero del que hemos hablado es el poder del enemigo. El enemigo tiene poder para perseguir al creyente en Jesucristo. El enemigo tiene poder hasta para quitarle la vida. El enemigo tiene poder, pero nunca hará algo que Dios no le permita. Mató a Jacobo. Querían matar a Pedro, pero Dios, obviamente, Dios no se los permitió. De manera que aquí entramos a considerar el segundo poder que se manifiesta en la lucha espiritual, y es el poder del cuerpo de Cristo, el poder de la iglesia. Dice aquí, comenzando en el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué dice Hechos 12:5? Que la iglesia hacía mientras Pedro estaba en la cárcel. La iglesia oraba. Hacía sin cesar, constantemente. La iglesia estaba orando, y en este caso específico, orando por Pedro. Ahora, ¿qué tan difícil era la situación de Pedro? A veces oramos por cosas sencillas. Bueno, cualquier problema es un problema, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero a veces hacemos comparaciones, ¿no? Tu problema no es como el mío. Mi problema es muy grave. ¿Qué tan serio, qué tan difícil era la situación de Pedro? Bueno, ya vimos en el versículo 4 que Herodes quería matarlo al pasar la fiesta de la Pascua. Así nos dijo el versículo 4. La responsabilidad de la custodia en relación con Pedro, dice ahí en el verso 4 que Herodes lo puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. De manera que estos soldados estaban ahí y se turnaban. Cada grupo entraba a las 3 horas. O sea, entraba un grupo de 4 soldados, 3 horas después salían y entraba otro, 3 horas después salían y entraba otro, o sea, conforme a las vigilias de la noche. Los 4 en turno, 2 estaban siempre apostados en la puerta y los otros 2 estaban a un lado de Pedro. Pedro estaba encadenado con un soldado aquí y encadenado con otro soldado por el otro lado. Dice aquí en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Entonces, Pedro dormía encadenado a 2 soldados. Pero la oración consistente, la oración persistente de la iglesia desató el poder de Dios. Desató el poder de Dios. El poder de Dios es el poder de la iglesia. La iglesia tiene poder cuando está unida. La iglesia tiene poder cuando ora. Entonces, esta oración persistente desató el poder de Dios y Dios envió a un ángel para librar a Pedro de la cárcel. Dice aquí el versículo 7, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Quiero que pongan atención, por favor, aquí al versículo 7, porque dice que el ángel tocó a Pedro en el costado, obviamente pues para despertarle. Pero el ángel no le ciñó la túnica, el ángel no le ató las sandalias, el ángel hizo lo que él tenía que hacer, tocó a Pedro, soltó las cadenas, abrió las puertas, dice allí en el versículo 7, la última frase, y las cadenas se cayeron de sus manos. Y entonces Pedro va siguiendo al ángel, sigo leyendo versículo 9, y saliendo le seguía. Ahí va Pedro, siguiendo al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Son soldados entrenados y saben que la pena de muerte por soltar a un prisionero es eso. Válgame la repetición. La pena por soltar a un prisionero era la muerte. Entonces, allí están, dormidos con un sueño profundo. Y, por ejemplo, allá en Génesis 2:21, dice la Biblia que Dios hizo caer en Adán un sueño profundo para tomar una de sus costillas y crear a Eva. En el primer libro de Samuel 26:12 también dice que Dios hizo caer sobre los soldados de Saúl un sueño profundo. Fue la ocasión en que llegó David y tomó la lanza, la vasija de agua que estaba a la cabecera del rey Saúl. Pero estaban totalmente dormidos, muertos decimos a veces. Bueno, algo semejante está ocurriendo aquí en la cárcel porque ninguno de los soldados se dio cuenta de nada hasta la mañana siguiente. Y vaya que las cadenas hacen ruido. La puerta de fierro que se abrió, no creo que la hayan tenido bien aceitada y todo eso, ¿verdad? Que no hiciera ruido de ninguna manera. Pero hay un secreto. La iglesia hacía oración por Pedro. ¿Cómo era esta iglesia que desató el poder de Dios a favor de Pedro? Dice en el versículo 12, y habiendo considerado esto, Pedro, de que el ángel lo sacó, ¿verdad? Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Esta es la iglesia
que estaba orando por Pedro. ¿Cómo era esta iglesia? Bueno, primero hemos de saber que se ubicaba en Jerusalén. Dice aquí en casa de María, la madre de Juan Marcos. Probablemente esa casa era la misma donde se reunieron los 120 el día de Pentecostés, el día que cayó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, lo cual nos puede indicar que esta es una familia acomodada, porque no cualquiera puede tener una casa en Jerusalén. Yo no puedo tener una casa en el mero centro de la Ciudad de México, no tengo el dinero. Y también ya vimos el verso 5, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y miren, déjenme leerles una vez más el verso 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. Ahora, no pierdan de vista a Marcos, porque se va a mencionar otra vez en este mismo capítulo y se va a mencionar más adelante. De manera que esta era una iglesia que se ubicaba en Jerusalén, era una iglesia de judíos, pero era una iglesia de gente común, como nosotros, con una Rode que ve a Pedro y le cierra la puerta en la nariz, ¿verdad? Porque pues, ella lo hacía en la cárcel. ¿Tendremos entre nosotros alguna distraída como Rode? Y ahí está este jovencito, que en ese tiempo es un jovencito. Se llama Juan y tiene por sobrenombre Marcos. No lo perdamos de vista. Ahora, en el versículo 17 dice que Pedro pues les da testimonio de lo que ha sucedido. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, id, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. O sea, Pedro dio testimonio. Señores, Dios ha contestado su oración. Dios envió un ángel y me sacó de la cárcel. Herodes y el pueblo pensaban matarme, pero Dios me libró. Una cosa que llama la atención, porque muchos la comentan, es la última frase del verso 17, que dice que salió y se fue a otro lugar. Nadie sabe con certeza a dónde fue Pedro. ¿A dónde fue? Nadie sabe. Hay algunos que opinan que se fue a Roma y llegó a ser el primer papa de Roma, pero eso no lo enseña la Biblia. Hay otras opiniones que dicen que quizás se fue a Antioquía, pero tampoco tenemos certeza de todo eso. En el capítulo 15, unos años más adelante, vamos a ver una vez más a Pedro en Jerusalén. Pero aquí por lo pronto se fue a otro lugar. Pero también es muy significativo en el verso 17 que nos dice, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Este no es el Jacobo que Herodes acaba de matar. El Jacobo que Herodes acaba de matar es uno de los discípulos del Señor Jesús. Pero este otro Jacobo es el hermano del Señor Jesús. Si se acuerdan, después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron otros hermanos. Este es uno de ellos. Y no tengo el tiempo, no quiero tomar el tiempo para mostrarles cada pasaje en la Escritura y enseñarles que este es ese Jacobo. De manera que para este tiempo, allá alrededor del año 44 después de Cristo, Jacobo ya figuraba como el líder principal de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué sucedió con los soldados, los que custodiaban a Pedro? Dice el verso 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.
Ahora, Herodes desciende a Cesarea porque ese era su lugar habitual de residencia. Estamos hablando de 4 poderes que se manifiestan en la lucha espiritual, en la verdadera lucha espiritual. Número 1, el poder del enemigo de Dios, el diablo, que siempre actúa tras bambalinas. Número 2, el poder del cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay poder en la unidad, hay poder en la oración. Y ahora número 3, el poder de la ira de Dios. Dice aquí en el versículo 20, déjenme leérselos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, ¡voz de Dios y no de hombres! Al momento, un ángel del Señor rehirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aquí tenemos en acción el poder de la ira de Dios. Primero quiero recordarles, aquí vale la pena, aquí cabe el momento, para recordarles qué es la misión de Dios. Dios creó al hombre para que el hombre le alabara y le adorara voluntariamente. Ese sigue siendo siempre el plan de Dios. Que el hombre le conozca, le alabe, le glorifique voluntariamente. Pero el hombre pecó. Al pecar, corrompió no solo su propia vida, sino que corrompió la creación entera. Y no se cumplió con el propósito de la adoración. Entonces, la misión de Dios desde este tiempo es restaurar toda su creación para que todos, incluido el hombre, le glorifiquen y le adoren voluntariamente y con amor. Por eso allá en Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay que poner atención en las palabras. No dice vino a buscar y salvar al que se había perdido o a los que se habían perdido. Perdón, no dice así. Dice vino a buscar y salvar lo que se había perdido. De manera que la misión de Dios es restaurar toda su creación. Toda su creación. Es interesante que hay un pasaje en Apocalipsis que dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Dios quiere restaurar toda su creación para que todos, incluido el hombre, le glorifiquen y le adoren voluntariamente y con amor. Y hay muchos pasajes que nos enseñan esto. Yo quiero leerles aquí el Salmo 22, los versículos 26 al 29. Dice de esta manera: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Todo esto implica la misión de Dios. Ahora, hay un pasaje en Romanos, capítulo 1 y el verso 18, que nos muestra el verdadero problema de Herodes. Y el pasaje dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y subrayé, enfaticé la palabra detienen, porque eso significa estrangular, impedir, obstaculizar, etc. Detener con injusticia la verdad de Dios. Solo hay una verdad.
El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. La palabra de Dios es la verdad. En Juan 17, el Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad. Entonces, cuando los hombres detienen la verdad de Dios, Dios puede intervenir en su soberanía, como lo hizo en este caso con Herodes. Hubo varios Herodes en la Escritura y varios Herodes en la historia. Hay unos 6 en la historia. Y hay unos 3 o 4 que se mencionan en la Escritura. Yo les pongo aquí los más conocidos, los 3 más conocidos. Y el primero se menciona en Mateo 2:16. Es el que mandó matar a los niños menores de 2 años cuando Jesús nació. Ese es conocido como Herodes el Grande. Luego, en Mateo 14:10, es el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Este es Herodes el tetrarca. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande. Y luego tenemos el que estamos leyendo, en Hechos 12, del 2 al 4, el que mató a Jacobo y quería matar a Pedro. Este se llama Herodes Agripa. Entonces, Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes el tetrarca. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños menores de 2 años para que no naciera Jesús. Herodes el tetrarca fue el que mandó decapitar a Juan en la cárcel por causa de su predicación y por causa de su pecado de lascivia y todo eso, ¿verdad? Y Herodes, el Herodes Agripa, el que mandó matar a Jacobo y quiso matar a Pedro. O sea, es una familia, es un linaje. ¿Y qué es lo que ellos pretenden? Bueno, lo que ellos pretenden es detener con injusticia la verdad de Dios. Cada uno de estos Herodes impedía que se conociera la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de su Hijo Jesucristo, la verdad acerca de la salvación, acerca de la misión de Dios. Ahora, regresando aquí al libro de los Hechos, ya les leí el verso 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. O sea, los comerciantes de Tiro y Sidón eran 2 puertos muy importantes. De manera que los comerciantes, los políticos, los empresarios que se beneficiaban con todo este comercio, pues sobornaron a Blasto para conseguir audiencia con el rey Herodes. Y en el verso 22, bueno, voy a leer desde el 21 y 22, dice, y un día señalado, qué interesante, ¿cómo lo dice Lucas? El día señalado, pues se trataba de una fiesta en honor del emperador Claudio. Y ese era el día señalado. Entonces, Herodes se vistió con sus ropas de gala y la gente comenzó a adularlo cuando empezó a hablar y ahí a dar su discurso. Dice el verso 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y voz de hombre y no de hombre. O sea, en realidad esto era una adulación para Herodes. Tu voz, es como alguien diga, puede decir, tu voz es angelical, tu voz es la voz de Dios, no la voz del hombre. Y pues obviamente esto llenaba de orgullo a Herodes, pero fue entonces que un ángel del Señor le tocó, así como tocó a Pedro. Dice, al momento, dice el verso 23, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, punto y coma, y expiró comido de gusanos. O sea, en la imagen en nuestra mente es que algo pasó con Herodes y al caer ahí empezaron a salir gusanos de su cuerpo. No fue así. El ángel le hirió, seguramente se dobló de dolor o qué sé yo. Lo llevaron a su hospital, que le dieran atención médica. Dicen los historiadores que unos 5 días después
murió, así como Lucas lo explica aquí, comido de gusanos. Entonces, lo que quiero que noten aquí, así muy brevemente, es que la misma expresión que vemos en Hechos 12:7, donde dice que el ángel tocó en el costado a Pedro, o sea, de una manera gentil, Pedro, Pedrito, vámonos, para librarlo de la cárcel, es el mismo toque en este caso para Herodes. O sea, para Pedro fue un toque gentil para despertarlo, pero para Herodes fue un toque fatal por no darle la gloria a Dios. Y ahí en la pantalla les dejé la palabra para los que hablan griego, ¿verdad? Como mi hermano Daniel García quizá, o para que puedan seguir investigando. Entonces, estamos hablando de 4 poderes que se manifiestan en la lucha espiritual. El primero, el poder del enemigo, el diablo, el poder del enemigo. El segundo, el poder del cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay poder en la unidad, hay poder en la oración. El tercero, el poder de la ira de Dios. No todos los que hacen mal mueren así como murió Herodes. Dios, en su soberanía, Él sabe a quién matar, en qué momento. Especialmente cuando la gente se opone a la verdad de Dios. Cuando detienen con injusticia la verdad de Dios. Y ahora llegamos a un cuarto poder que se manifiesta en la lucha espiritual. Y es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Dice el verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es interesante este pero. O sea, Dios hirió a Herodes y murió. Y ahí se acabó la historia de Herodes. Ahí se acabó la fama de Herodes. De hecho, los historiadores nos dicen que él gobernó 3 años solamente. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. El enemigo de Dios, o el instrumento que usó el enemigo de Dios, acabó. Pero la palabra sigue adelante. El enemigo usó su poder para detener el avance del reino. Pasó la batuta, esto ya se los dije, pasó la batuta de la persecución de Saulo de Tarso al rey Herodes. Primero, el enemigo estaba usando a Saulo como un títere para matar y perseguir a los cristianos. Pero el Señor intervino rescatando a Saulo, salvándolo, convirtiéndolo a Jesucristo. Entonces, el enemigo busca otro instrumento, tierra fértil, la vida de los Herodes. Entonces comenzó a usar a Herodes. Herodes mató a Jacobo, Hechos 12:2, y su intención era matar también a Pedro. Pero Dios tuvo que intervenir en respuesta a la oración persistente de la iglesia. Perdón. Dice la Escritura que Dios envió un ángel para sacar a Pedro de la cárcel. Probablemente el mismo ángel, no estoy diciendo que sea exactamente el mismo, pero probablemente el mismo ángel, con el mismo toque, hirió a Herodes, el cual expiró comido de gusanos, porque Herodes estaba deteniendo con injusticia la proclamación de la verdad. Y además no le dio gloria a Dios, siendo que la misión de Dios es que todas las personas le conozcan, para que voluntariamente le amen, le adoren y le glorifiquen. Ahora, Herodes expiró comido de gusanos, pero el poder de la palabra sigue manifestándose hasta el día de hoy. Les repito el verso 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, acuérdense, en el capítulo anterior lo vimos cuando hablamos del propósito de las ofrendas.
Bernabé y Saulo fueron enviados con un donativo especial para los santos que habían quedado pobres en Jerusalén y ahora pues regresan a su base, regresan a su iglesia que los había enviado, Antioquía. Dice el verso 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. De manera que al regresar, el tío Bernabé, porque Marcos es sobrino de Bernabé, el tío Bernabé se lleva a su sobrino. Y ya les dije antes, no lo perdamos de vista, porque este jovencito se va a equivocar, va a seguir creciendo y va a llegar a ser algo grande para Dios. Dios lo creó para eso. Hemos hablado de 4 poderes que se manifiestan en la verdadera lucha espiritual, la cual no tiene mucho que ver con manifestaciones de exorcismo, ni posesiones demoníacas, brujería, magia negra, etc., sino con detener el avance del evangelio, detener el avance del reino, detener la misión de Dios. ¿Saben que hoy en día hasta se hacen cursos y clínicas especiales para hablar de la lucha espiritual y de cómo puedes tener el poder para vencer en la lucha espiritual? Bueno, no me voy a meter en eso. ¿Cuáles fueron los 4 poderes que vimos? Número 1, el poder del enemigo, el cual hará todo lo posible por detener el conocimiento de la verdad de Dios. Número 2, el poder del cuerpo de Cristo, la iglesia. Su poder radica en la unidad y máxime cuando nos unimos para orar. Número 3, el poder de la ira de Dios, la cual, de acuerdo a su soberanía, se manifiesta contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Y, en cuarto lugar, el poder de la palabra de Dios, el cual sigue vigente para cumplir la misión de redención y restauración de Dios, porque Dios quiere ser adorado, amado voluntariamente, glorificado voluntariamente, que toda la creación le ame y le conozca. Te invito a orar. Ahí tómense de la mano tu esposo, tu esposa, tus hijos y denle gracias a Dios por lo que hayan aprendido. O, si ya lo sabían, por haberlo recordado. Y entonces, no olviden que estos 4 poderes se manifiestan en la lucha espiritual. Los vas a ver en tu trabajo, los vas a ver en tu hogar, en tu familia, los vas a ver en tu barrio, los vas a ver en tu iglesia. Ahí están. Pero siempre estará el poder de Dios. Siempre estará el poder de la iglesia cuando se reúne para orar. Que Dios les bendiga. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
fuerzas, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, oye Israel. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, oye Israel.